¿Qué tal? Buen día. Les recuerdo que en este espacio solo hablamos del proceso electoral. Y como terminaron las campañas y empezó la etapa de reflexión, bueno, pues cambiamos el formato de nuestro programa. Ya sabe, yo soy Ricardo Alemán y lo invito a conocer los temas que preparamos para el día de hoy. 1. ¿Qué está en juego políticamente hablando en la Ciudad de México? 2. ¿Por qué es tan importante para los partidos el control de la capital del país? 3. ¿Se puede tener confianza en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? 4. Los votantes estarán frente a 6 boletas. ¿Es posible la confusión a la hora de votar y del recuento? 5. ¿Es inevitable el conflicto postelectoral? Y 6. ¿Tendrá la mano de la reconciliación el gobierno que llegue? Y mire, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce bien, analista en temas políticos y de seguridad. Además, Adrián Rueda, el periodista que más conoce la vida político-electoral de la Ciudad de México. Maestro, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Buenos bienvenido. Días, Ricardo, Adrián. días. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Pues arrancamos contigo, Adrián, si estás de acuerdo. Órale. Vámonos. ¿Qué está en juego en la Ciudad de México? ¿Es, después de la presidencial, el segundo gobierno más importante en disputa? Bueno, hay varias cosas en juego, no solo las elecciones. Está en juego la supervivencia política de un proyecto, que es el PRD, Claro, bueno. y la llegada de otro proyecto que es parte de lo mismo. Como Que hemos es hablado en otro otras PRD, ocasiones. pero con otro Es un nombre. PRD recargado, pero creo que sí está en juego la supervivencia de varios políticos, de los caciques territoriales, porque depende no nada más las elecciones a la jefatura de gobierno, sino a lo que serán las nuevas alcaldías, que es cómo les vaya a los líderes que por años han dominado por una razón, porque terminando las elecciones es seguro que tiene que haber una refundación de lo que quede. Entonces, el que haya ganado o que tenga todavía canicas será el que encabece otro proyecto para refundarse, para reinventarse después de las elecciones que pintan bastante duras, ¿no? Bastante fuertes. Maestro Lara, ¿va a quedar algo, además de lo que está en juego, va a quedar algo de la influencia que tuvo Mancera y de la influencia que tuvo en su momento Marcelo Ebrard? Bueno, hay que hablar no solamente de personas y de liderazgo, sino de grupos, de estructuras y de intereses. La Ciudad de México, desde luego que es un enclave muy importante, no solamente en el país, a nivel mundial. Aquí hay intereses económicos muy importantes que tienden a reflejarse también en quienes tienen la conducción política. Claro. Y esto también, a su vez, tiene otros correlatos u otros referentes. Por ejemplo, lo que mencionaba Adrián, no olvidemos que ahora muchas de estas autoridades, de las que resulten electas ahora el domingo, eventualmente podrán ya optar por la reelección. Claro. Entonces, eso de alguna manera les da otra perspectiva en lo que ha sido un control muy mediatizado de las estructuras. Desafortunadamente, la Ciudad de México tiene como dos niveles. Un nivel cosmopolita, de avanzada, una ciudad de vanguardia, pero en el segundo nivel tenemos una ciudad de controles corporativos, de aspectos clientelares, muy incluso a la antigua. Entonces, esta coexistencia me parece que se va a ir también resolviendo y también yo creo que va a estar en juego la apuesta por la constitución de la Ciudad de México. Vamos a ver qué tanto este grupo de constituyentes que realizó esta Carta Magna que le llamaron en su momento, pues tuvo razón y se valida en los hechos, ¿no? Entonces, como que son varios niveles de análisis los que hay que observar. Una pregunta para los dos. ¿Habrá persecución, en este caso de Marcelo o de el ex jefe de gobierno Miguel Mancera? Indudablemente, yo no tengo la menor duda. Hay muchos agravios porque se rompieron varias cosas y hubo traiciones. No nada más fue el hecho que ganó uno, que perdió otro, sino creo que los acuerdos que en algún momento se tuvieron que hacer para que llegara Miguel Ángel Mancera quedaron rotos, los que hayan sido, porque lo que pagó Marcelo no fue nada barato, ¿no? El tener que autoexiliarse del país durante tantos años, pues le prohibió hacer la vida política de toda la gente que se dedica a esto, ¿no? Yo creo que sí, además se ha dejado entrever
de que los mensajitos son en el Twitter y todo, que sí va a haber una revancha. Yo no dudo ni tantito que, por supuesto, Mancera creo que va a agarrar fuero, Serrano también, pero las demás gentes que queden desprotegidas seguramente va a haber persecución. Maestro Lara. Yo esperaría que más bien se viese hacia adelante. Me parece ¿Qué que sería lo de un demócrata o de lo un grupo razonable, claro, lo racional? que la ciudadanía estará esperando, ¿verdad? Si es consecuente con los discursos de conciliación que se vieron el día de ayer por parte de varios actores políticos. Yo creo que es una oportunidad importante la del próximo domingo de ver hacia adelante. Desde luego que agravios, desde luego que cuentas pendientes sí habrá, y que en todo caso que se canalicen de la mejor manera, que es la manera institucional, que es la manera del Estado de Derecho, y que la ciudadanía empiece a estar atenta desde el mismo domingo en la noche cómo es que reaccionan los líderes políticos, tanto los que ganan como los que pierden, para que empiece otra vez el proceso de evaluación. A ver, hay mucha gente que dice que existe el riesgo de que regresemos al viejo esquema del PRI antiguo, en donde el presidente era de un partido y el jefe de gobierno del mismo partido, es decir, La regencia. La regencia. Adrián. Bueno, hay un riesgo todavía mayor. Las encuestas que se publicaron ayer todavía que era permitido, insisten que López Obrador va muy arriba, que Claudia Sheinbaum va muy arriba, pero que el Congreso también Morena va arriba. Entonces, si no hay un contrapeso, tú hace rato preguntabas la importancia de la ciudad. Sí. La Ciudad de México siempre ha sido el contrapeso de la presidencia de la República. Entonces, sí hay un riesgo, no tan solo de Morena, a cualquier partido, después del viejo PRI, a cualquier partido que le dejes todo, no hay un contrapeso para que tomen sus decisiones. Es donde se pueden frenar las locuras que se le puede ocurrir a quien llegue. Claro. Desde ahí se puede mediar, controlar la política económica, la política internacional. Entonces, muchas cosas. Yo creo que sí hay el riesgo que el viejo PRI se instale si es que Morena o cualquier partido se lleva todo. Claro, es un asunto riesgoso. Sí, si existe, si se da un presidente que sea del mismo partido político de quien obtenga el triunfo en la Ciudad de México, pues seguramente habrá... Esto no ocurre desde Salinas. No, eso no ocurre desde Salinas. Al presidente Cedillo le tocó ya sí. otra realidad. Y me parece que esto no hace sino aumentar la responsabilidad de la ciudadanía, uno, que tiene que ser más crítica, que tiene que ser más exigente con sus gobernantes, y dos, desde luego, quienes queden en la oposición. Me parece que ahora sí los partidos que no han sido de oposición real, contundente, objetiva, tendrán que hacer su papel tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, como sin duda lo será la Ciudad de México, en donde más allá de mayorías o no, hemos visto épocas en la historia de México en donde partidos de oposición, aún con una porción mínima, hacen valer su postura de oposición seria, crítica, constructiva y patriota. Me parece que eso también tendrá que exigirse a quien quede en las oposiciones. A ver, es un papel importantísimo y es un tema importantísimo, maestro Lara. Sin embargo, hemos visto en casos como el de Brasil, en donde inmediatamente entrando Lula, compra prácticamente a todos los legisladores de oposición y los dobla. El caso de Argentina, en donde ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué posibilidades hay aquí en México de que si hay un gobierno que tenga el gobierno federal, la Ciudad de México, pues el Congreso prácticamente está en minoría y los pueden comprar? Todas las posibilidades. Ya vimos que todavía no ganan y aún ahorita, apenas hace días, están todavía saltando con el ganador. Eso es muy común en la política mexicana. No le va a ser muy difícil al partido que gane, si es que quede en el poder y con eso, comprar a unos cuantos para ser la mayoría que necesitan. Los políticos mexicanos, desgraciadamente, tienen esa fama muy bien ganada de que se van con el mejor postor. A nadie le gusta estar con los perdedores y creo que va a ser muy fácil y muy viable, desgraciadamente, comprar los diputados que hagan falta. Claro. Pero ahora, estando de acuerdo y dando la razón a Adrián, sin embargo, ahora hay un elemento importante, que es que cada vez más es difícil que este tipo de componendas parlamentarias, congresionales, no sean vistas por la ciudadanía, no sean vistas por los académicos, no sean vistas por los observadores. E insisto, creo que ahora sí va a ser muy importante
que aquellos partidos de oposición que han renunciado por unas razones o por otras a realizar su función de escrutinio y de exigencia de cuentas, tenemos ahora sí que sacar la agenda de la exigencia de cuentas y de la importancia de tener una sola curul en el Congreso es muy importante. Además de la reelección. Y además, desde luego, de que viene la reelección y que es un ingrediente fundamental. El seguimiento diputado por diputado y senador por senador de su desempeño. Hay que hacer entender a la ciudadanía que el Poder Legislativo como principal misión no es la de legislar, es la de rendición y exigencia de cuentas que hasta ahora ha sido muy pobre a lo largo de la historia del Congreso mexicano. Muy bien, bueno, vamos ahora pues al Instituto Electoral. Regularmente hablamos o escuchamos hablar del INE, el Instituto Nacional Electoral, pero el de la Ciudad de México también es muy importante. ¿Es confiable, Adrián Rueda, el Instituto de la Electoral de la Ciudad de México? Yo creo que sí. Yo creo que es un gran árbitro. Yo estoy metiéndome más o menos en eso. Los ha certificado la OEA desde 2006 en cuanto a sus prácticas y tienen el ISO, lo que tienen las empresas, tienen el ISO electoral y se los están supervisando. Tienen, va a haber un bar, como digo, no bar de bebidas, sino bar como las cámaras, como en el Mundial de Fútbol, porque hicieron un acuerdo para que tanto funcionarios electorales como gente de la FEPADE ingresen al C5, que todos sabemos el sistema del gobierno, por donde las cámaras ven toda la ciudad. Hay canales de teléfono, redes sociales y todo para que la gente pueda estar comunicándose. Creo que las garantías para todos están dadas. Por supuesto que van a intentar hacer trampas, pero ahora va a ser más difícil. Los van a estar viendo. Vigilando. Yo creo que hay una cancha pareja, por llamarlo así, y que es muy confiable el árbitro electoral de la Ciudad de México. Yo así lo veo. Claro. Maestro Lara. Cuando los ciudadanos se hacen cargo de las tareas, Ricardo, Adrián, las cosas salen bien. Sí. Y me parece que, aparte de que tenga un consejo general con servidores de carrera o con servidores pagados, la organización electoral, la ejecución electoral va a pesar sobre los ciudadanos, sobre todos nosotros. Claro. Y siempre el ciudadano da la buena nota. Es quien deja el buen sabor de boca, no obstante la historia que vimos en 2006, que alguien desconoció y criticó el trabajo de un ejército de ciudadanos. Siempre el ciudadano es el que hace bien, de manera disciplinada, llega temprano a sus casillas, instala las mesas, cuando tiene dudas está vigilante, es solidario. A mí me ha tocado estar en muchísimas jornadas electorales en casilla como representante general. Hay solidaridad, hay espíritu vecinal. Si alguien tiene un problema se le auxilia, se comparten los alimentos, incluso entre los representantes de los partidos. A los vecinos se les atiende para que si tienen dudas puedan emitir su voto. Me parece que eso va a ser otra vez un signo extraordinario de la potencia que tiene la ciudadanía y que desafortunadamente tiene muy pocas oportunidades de manifestarse. Yo no dudaría tanto en este ejército ciudadano que va a estar en todo el país y en la Ciudad de México, desde luego, ejecutando la función electoral. Y que desde luego quienes estén a la cabeza tendrán que tener también una visión muy aguda, muy crítica para que todo salga como debe ser. Hay quienes dicen, usted que nos ve, se lo comento, quienes dicen que hay un grave riesgo en todas las elecciones en los estados, pero especialmente en la Ciudad de México. ¿Sabía usted que le van a entregar 6 papeletas? ¿Sabe cómo se van a llenar? ¿Sabe los riesgos? Adrián, ¿qué riesgo hay? Porque es primera vez que vamos a tener tantas papeletas. Y si recordamos lo que pasó en Coahuila apenas en una elección estatal reciente, hace un par de años, que fue una pachanga. Mira, yo el único riesgo que veo es que la votación va a ser más lenta, porque antes recordábamos las elecciones federales en una mesa y las locales en otra. Claro. Ahora es una sola mesa donde van a estar las 6 casillas y los funcionarios van a ser los mismos que cuenten cada una. Ya dijo el INE que va a contar primero cierta elección, luego jefatura de gobierno, las alcaldías van a estar al último. Eso puede traer cierta angustia o cierta presión de los grupos. Yo sí veo un riesgo alto de violencia en la Ciudad de México, porque quienes pelean el gobierno son o eran hasta hace poco de la familia. Eran pareja y esas, ya la otra vez decíamos, es más grave cuando se pelean. Se conocen pues las mañas, saben cómo, se van a pegar, porque ¿por qué había de cambiar eso si en la elección
Hubo trancazos desde la Claro. precampaña y cerraban plazas y todo esto. Lo que se juega no es poca cosa, ¿eh? Claro. Se juega mucho y yo creo que a propósito tratarán de reventar incluso casillas donde perciban que no van bien para anularla. Desgraciadamente, aquí en la ciudad afortunadamente no ha pasado nada como ha Pero pasado el en resto del muchos país, lugares, porque sí. va a haber mucha vigilancia, pero yo desgraciadamente pienso que sí va a haber violencia y que en cuanto a resultados no va a haber tanto problema. Maestro, 6 papeletas. A mí, insisto, he estado en varias casillas, en muchas elecciones, prácticamente incluso antes de tener la mayoría de edad, y siempre estas dudas se resuelven. El ciudadano es muy inteligente, el ciudadano es muy certero, es muy consecuente con su misión. Si hay alguna duda, se auxilia incluso a la gente de la tercera edad. Yo creo que no va a haber mayores problemas más allá de las incidencias tradicionales. Sabemos que en la jornada, en las primeras horas, las quejas son de que no se instalan a tiempo las casillas, después viene una calma chicha de las 10 a las 12 más o menos, cuando empiezan algunas encuestas de salida, medio a filtrar resultados, pero yo creo que será complicado, coincido con Adrián, a lo mejor quienes se quedan con la carga difícil y pesada va a ser en la jornada ya del escrutinio, del acomodar las boletas en el montón correcto. Pero yo confío que si habrá incidentes, hago votos porque no haya violencia mayúscula, no obstante el contexto que ha sido una contienda con tintes de violencia, sea lo menos posible o que de preferencia no exista y que haya incidentes los mínimos posibles, porque habrá un ejército ciudadano votando, porque habrá muchos observadores, será una elección no solamente la más participada, también la más observada por teléfonos, redes sociales, etcétera, y me parece que eso puede generar un efecto de contención, que por lo menos a pie de urna no se den esos conflictos y que la cacería de mapaches, ustedes seguramente lo saben, es en la noche. Claro. Del sábado al domingo es la locura de los mapaches de todos colores, ¿verdad? Y entonces, de todos sabores. Y de todos sabores, y me parece que ahí las autoridades tienen que ser muy atentas porque claro, es donde se fraguan ciertas operaciones que desafortunadamente siguen existiendo. Estamos de vuelta y bueno, vamos a seguir con nuestra discusión, nuestro análisis. Hay un tema, bueno, pues que preocupa prácticamente a todos. Es inevitable, dicen muchos conocedores, pues la crisis postelectoral. ¿Qué significa? ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Y cómo la vamos a digerir? Adrián Rueda. Mira, yo creo que va a haber, porque una de las apuestas que están haciendo los partidos que sienten que van abajo es definir algunas elecciones en el tribunal. Claro. Para que haya eso, tienen que sustentar todo lo que acontezca en cuanto a quejas o malas prácticas en la jornada. Entonces, yo pienso que una elección tan competida, en el sentido de la lucha entre partidos, va a terminar por fuerza en tribunales. Yo sí veo un conflicto postelectoral. Coincido con Jorge. Ojalá que no sea tan grave como el que pasó en el 2006, que afecte a la ciudadanía, sino que se encaucen en los canales que existen ahora, pero sí, desde luego, que las luchas por todo lo que se juega van a terminar en tribunales. Claro. Maestro Lara, ¿qué puede ocurrir? Vamos a hacer una especulación. ¿Puede ocurrir qué? Usted le conoce mucho al tema de las tripas de cómo son las elecciones. Bueno, yo creo que se ha invertido una enorme cantidad de recursos, de esfuerzo, de negociación política para la construcción de nuestras leyes, de nuestras instituciones. En la medida en la cual los resultados sean claros, me parece que no se aleja el riesgo de conflictos. Me parece, no obstante, que ya esta elección, este proceso electoral, por muchas razones... De suyo ya viene muy De suyo cargado. ya viene muy viciado. Ya hay reproches que ya podemos estar escuchando incluso... Ya los adivinamos. El día 2 de julio. Sí. El lunes 2 de julio ya sabemos qué reproches fundamentados o no van a existir y eso van a formar parte de la discusión política del porvenir. Me parece, insisto, que si hay resultados claros, el riesgo postelectoral, el choque se hace menor y para eso están las instituciones y bueno, cada quien tendrá que ir observando y exigiendo a los actores políticos la corrección que significan estos momentos. Hay que entender que la democracia se hace con ganadores y con vencidos y que los que son vencidos
deben de entender que ellos también tienen una responsabilidad y que no el futuro de ningún partido ni de ningún político se dirime de manera absoluta con el resultado electoral. Un minuto para cada quien. ¿Cómo ven la reconciliación, que me parece que será una de las primeras obligaciones del ganador? Adrián, un minuto. Bueno, es absolutamente una obligación si es que quiere gobernar quien sea. No puedes gobernar dividido ni empezando a sacar la macana, porque esos son los enemigos que te creas, ¿no? Tienes que empezar a sumar. Yo coincido con Jorge. A ver, ya luchamos, ya me ganaste, ya perdí. Si estoy satisfecho con, me atendieron en todas mis quejas y todo, tengo que aceptar lo que gané y tengo que sumarlo. Porque además la ciudadanía pues ya despertó, ¿no? Se va a dar cuenta, lo decía Jorge, quién va a sumar por aquello de que efectivamente las reelecciones para legisladores son hasta 4 periodos, son 12 años, sí. Para alcaldes son 2. Entonces sí tienen que cuidar eso. Creo que tienen que llamar a la unión. Maestro Lara. El artículo 39 constitucional dice que la soberanía radica en el pueblo, pero hay una letra pequeña en la Constitución. Dice, esta soberanía solamente se va a ejercer a través de los órganos electos. Claro. Es decir, hay una trampa en la Constitución, en nuestro sistema político. El domingo es la oportunidad de cada 3 años de que el pueblo sea verdaderamente soberano. Se abre la ventana del ejercicio de la soberanía del pueblo y se cierra ese mismo domingo. Me parece que eso debe instarnos a todos a votar por el candidato de nuestra preferencia, el que sea, y asumir la responsabilidad de darle seguimiento de que estamos todos en este mismo barco que se llama México y que ganadores y perdedores tendrán igualmente responsabilidades al efecto. La reconciliación es fundamental, no solamente entre contrarios, sino entre todo el cuerpo social, empresarios, sindicatos, estudiantes, amas de casa. Me parece que esta es una oportunidad del ejercicio soberano que no se va a dar sino hasta dentro de otros 3 años y de que hagamos todo nuestro trabajo, nuestro mejor esfuerzo por el país. ¿Qué le parece? ¿Usted se va a reconciliar con sus hermanos, con sus tíos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo? Hay choques, hay disputas. Es obligado la reconciliación. Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.